Nos rendimos a Dios cuando le creemos a Él. La vida cristiana se resume en hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Por eso queremos en esta mañana entrar en el último tema de esta primera etapa, la rendición total a Cristo. El tema de hoy es rendición total, consagración a Cristo. Para eso quiero invitarles a abrir sus Biblias. En Romanos capítulo 12, solo vamos a leer 2 versículos, 1 y 2. Romanos capítulo 12, vamos a leer versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Lo leemos todos juntos, hermanos? Son 2 versículos, ¿me acompañan, por favor? Dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la revelación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú en esta mañana nos desafías a rendir nuestra vida a ti, a no conformarnos con la filosofía o los pensamientos de este siglo, sino renovar, transformar nuestro entendimiento. Háblanos, Señor, para conocer tu buena voluntad para nuestra vida. Enséñanos cada día a rendir nuestra vida a Cristo. Señor, gracias por regalarnos este tiempo. Oramos así en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Como repito, hemos llegado al final de la primera etapa de nuestra serie. ¿Cómo se llama nuestra serie? Leer. Viviendo la historia de la Biblia para ser como Jesús. Y este desafío, hermanos, tiene que ver mucho con las nuevas cosas que tenemos que tomar decisiones. La vida cristiana y la vida humana implica desafíos en todo momento. No podemos estar ninguno de nosotros sin tomar desafíos. Desafíos de estudiar una carrera, de estudiar un posgrado, desafíos de abrir nuevos campos en el negocio, desafíos aún en la familia, en los estudios, en todo. Desafíos en el cual todos nosotros estamos inmersos todo el tiempo. Debemos aprender, hermanos, a poner en práctica los desafíos de Dios. A lo largo de estos 4 meses, Dios nos ha enseñado algo, ¿no es así?, acerca de Él. ¿Creemos un Dios personal? Amén. Un Dios personal que se preocupa por tu vida, que nos ha dado la salvación en Cristo. Amén. Creemos en un Dios que nos adoptó como hijo e hija suya, ¿no es así? Somos hijos de Dios, herederos de Cristo. Creemos que Dios está interesado por la humanidad, se preocupa por ello. Un Dios compasivo, el cual nos ha dado todos los recursos para poder administrarlo y poder llegar con el mensaje de esperanza. Esa esperanza en el cual nosotros tenemos. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En el cielo. ¿Acá en la tierra? En el cielo. ¿Vas allá, hermano, o no? En el cielo. 4 amenes. ¿Vas arriba o no? Amén. Bien, pues, hermano, esa es la seguridad que el Señor nos ha dado promesa. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también. Es la palabra del Señor. Nuestra ciudadanía está en los cielos, el cual nosotros aguardamos por la esperanza en Cristo. Pero eso implica que debemos vivir una vida de acuerdo a lo que Dios nos ha establecido. Una vida de adoración es un estilo de vida diferente. Somos diferentes porque Cristo nos hizo diferentes. No podemos pensar como los demás, pensamos como lo que Dios nos enseña, siempre en beneficio de los demás. Por eso tenemos retos como cristianos. Hay cosas que no sabemos y no entendemos quizás, y que Dios ha preparado. Pero una cosa estamos seguros, como dice la Escritura, hermanos. La Escritura va a decir lo siguiente, que ni la muerte, ¿qué va a decir? Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de quién, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Eso podemos estar seguros, hermanos? Amén. No hay mejor
mejor manera de enfrentar con la promesa de Dios y los desafíos. No hay mejor manera de enfrentar con una nueva mentalidad, nuevos propósitos, nuevos sueños, pero en Dios, nuevos planes en Dios. La vida continúa, ¿no es así? Enfrentamos cada día las vicisitudes de la vida, nos toca enfrentar, pero no estamos solos, tenemos un desafío. El Señor va adelante como poderoso gigante, abriendo camino. Por eso la Biblia nos dice lo siguiente: seguimos adelante. ¿A dónde? A la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿En quién? Sigamos a la meta, esa meta que Dios nos ha enseñado. Y qué mejor pasaje que acabamos de leer. Un pasaje que nos llama a la rendición total. Un pasaje que nos llama al compromiso con Dios, a tomar una decisión genuina como creyentes, como cristianos, de seguir y obedecer a Dios. Eso conlleva, hermanos, a una decisión radical. Como creyentes, cada día tenemos que tomar decisiones y debemos aprender a tomar decisiones en Dios. Esa decisión es rendición total con el Señor. Por eso, mis hermanos y amigos, Dios nos ha salvado, ¿no es así? Dios te ha dado la salvación en Cristo. No somos nuestros, no nos pertenecemos, le pertenecemos en cuerpo y alma ¿a quién? Al Señor. Y Él nos llama a vivir una vida consagrada a Él. Ese es el llamamiento de Dios. Él nos llama a tener una mente transformada totalmente ¿a qué? ¿A nuestra voluntad o a su voluntad? A su voluntad. Por tanto, el regalo de la salvación implicó un acto de rendición total de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él se despojó a sí mismo, dejó su trono. ¿Para qué? Para venir a salvarnos. Dios se hizo hombre para pagar el precio por tus pecados y los míos. Eso es rendición total. Tenemos el mejor ejemplo. ¿Quién es? Jesucristo. Y por tanto surge la pregunta: ¿estamos, hermanos y hermanas, dispuestos a devolver el gesto? Uno nomás. ¿Estamos dispuestos a devolver el gesto que hizo Cristo por ti y por mí? Amén. Él se entregó totalmente. Dio su vida por ti y por mí. ¿Estamos preparados para rendir nuestra vida a los planes y propósitos de Dios? Pablo desarrolla esta vida consagrada y nos dice en primer lugar que debemos recordar siempre su gracia sobre nosotros. Esa gracia que un día nos alcanzó, no porque lo merezcamos, sino porque Dios nos la entregó. Por eso le empieza, fíjese el 12:1 que dice: así que, hermanos, os ruego. Así que, en otra versión dice: así que, hermanos. Otra versión dice: por tanto. Otra versión dice: por consiguiente, hermanos. Cuán importante es entender en la Biblia, cuando usted hace un estudio serio, diligente y concienzudo, que es importante ver las oraciones que hacen un enlace de lo anterior dicho. Esta palabra, así que, significa de lo dicho anteriormente. Esa palabra, por tanto, es una conclusión de lo dicho en los capítulos del 1 al 11. ¿Y qué significa este así que, por tanto o por consiguiente? Estas palabras unen el capítulo 12 de lo que Pablo ha enseñado en los anteriores capítulos. ¿Qué nos ha hablado el apóstol Pablo antes, en los capítulos anteriores? Nos ha hablado del pecado, por cuanto todos estamos ¿qué? Separados, destituidos de la gloria de Dios. Pero también nos ha hablado que por gracia que somos justificados por la fe en Jesucristo. También nos habla que en Cristo hemos sido santificados. También nos habla que en Cristo hemos sido declarados justos, recibimos la justicia de Cristo. También nos habla de que hemos sido elegidos. Nos habla de la elección de parte de Dios. También nos habla que Dios tiene un plan hermoso para su pueblo, su iglesia. Pablo, cuando escribe, así que, hermanos, por consiguiente, él nos hace ver que debemos reflexionar acerca de lo que Dios ha hecho por ti y por mí. ¿Qué ha hecho Cristo por ti y por mí? ¿Nos ha dado qué? Su salvación. ¿Nos ha dado qué? La vida eterna.
Cuando escribe Pablo, dice, así que hermanos, por tanto, por consiguiente, tienes que tener en cuenta lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Nos ha dado la salvación, nos ha dado el perdón, nos ha dado ¿qué? La vida eterna. Y solamente es por pura gracia. Y debemos recordar todos los días, hermano, de dónde Dios nos ha rescatado, qué es lo que ha hecho. Es decir, aprendamos lo que la Biblia enseña. Tú y yo antes estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Tú y yo éramos esclavos del pecado. Éramos incapaces de salir de ese estado de condenación y de miseria que nos arrastra el pecado. Estábamos destituidos, separados de la presencia de Dios. No éramos justos, porque la Biblia dice que no hay justo ni uno. No buscábamos a Dios. Esa era nuestra condición. No conocíamos el camino de la paz. Andábamos siempre en conflicto, en desesperación. Es más, ¿cómo era nuestra vida? No estábamos sujetos a la ley de Dios, ni tampoco podíamos practicarla ni aplicarla en nuestra vida. La Biblia dice que en nuestra condición éramos enemigos de Dios. Y también la Biblia dice que ya estábamos condenados a la condenación eterna. Éramos débiles para salir de nuestra propia condición. Pero qué interesante, el apóstol Pablo nos hace recordar, ¿pero qué hizo Dios? Por pura gracia. Dios nos salvó. ¿Qué más hizo Dios? Nos perdonó. ¿Qué más hizo Dios? Él nos justificó por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más hizo Dios? ¿Qué nos dio? Paz. Paz de conciencia. ¿Qué más hizo Dios? Como hizo Romanos 5:8. Dios derramó su Espíritu sobre nosotros. ¿Qué más hizo Dios? Nos hizo templo del Espíritu Santo, templo de Dios. ¿Qué más hizo Dios? Nos adoptó como hijos e hijas suyos. A cuanto todos creyeron en Él y lo recibieron, ¿nos dio qué? Vida eterna. La potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué más hizo Dios? ¿Nos dio qué? Herencia. ¿Juntamente con quién? ¿Y dónde está nuestra herencia? ¿Aquí o arriba? Arriba. Mire lo que dice Dios. Y por eso que Pablo dice, os ruego, hermanos, por tanto, hermanos, por consiguiente, nunca olvides de dónde Dios te rescató. Nunca olvides lo que Dios ha hecho por tu vida. ¿Lo merecíamos? ¿Alguien aquí cree que lo merece? Ninguno. Y por eso que el apóstol Pablo nos hace recordar que Él nos dio vida nueva. En Cristo tenemos vida nueva. El pecado ya no reina en nosotros, no tiene el poder. Podemos vivir una vida totalmente diferente. Tenemos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nuestra morada está ¿dónde? En los cielos. Y todo parte de qué? Del propósito y de los planes de Dios. ¿Por qué? No es el que corre ni el que quiere, sino a quien Dios escoge. Nos escogió, no porque haya algún mérito en nosotros, sino por su infinito amor. Es más, Dios nos predestinó para ser conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Todo esto y mucho más hizo el Señor por ti y por mí. Por eso esa expresión al iniciar el capítulo 12, por tanto, los capítulos del 1 al 11 dicen todo lo que estoy mencionando. Por tanto, por consiguiente. Así que hermanos, por todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros y en nosotros, Pablo dice lo siguiente. ¿Qué dice? Os ruego por la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? El favor que Dios te da de manera inmerecida, pero que siempre extiende su bondad, su misericordia, su benignidad. Es el favor de Dios a aquellos que no lo merecen. Os ruego por las misericordias de Dios, por el hecho que Dios ha demandado, ha derramado su misericordia sobre ti y sobre mí. Os ruego que sigan ustedes consagrándose a Dios. Os ruego que sigan cada día rindiendo su vida totalmente ¿a quién? A Dios. Eso es lo que nos pide. Nos queda esa respuesta. Rendición total ¿a qué? A la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo.
os ruego por las misericordias de Dios. Os ruego por lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Rendición total a la voluntad de Dios. Dios quiere capturar nuestros corazones, hoy y para siempre, de tal modo que seamos cada uno de nosotros impulsados a entregarle nuestra vida de manera total, por amor y no por obligación, en adoración y no por obras. Adoramos a Dios porque somos agradecidos a Él. Por eso es interesante este concepto. La base de nuestra obediencia a Dios descansa ¿en qué? En la gracia y la misericordia que Dios ha tenido sobre ti y sobre mí. Hermanos, la base de nuestra obediencia descansa en lo que Él ha hecho por ti y por mí. ¿Te has preguntado qué ha hecho Dios por ti? Si no te has preguntado, simplemente pregúntate. Y si tienes la respuesta, la primera respuesta es: me dio vida. Si estás acá es porque Dios te la ha dado. Si estás acá es porque Dios en su gracia te sigue amando. Y Dios quiere extender su bondad y su misericordia. En el cristianismo siempre buscamos obedecer a Dios por su misericordia, por su gracia, por todo lo que Dios nos ha otorgado, por darnos la salvación, el perdón y la vida eterna. Por eso esa obediencia es simplemente por gratitud. Interesante lo que va a decir el apóstol Pedro. Dice lo siguiente: que hemos sido ¿qué? Elegidos según el preconocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué hemos sido elegidos? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Es decir, tú has sido rescatado o rescatada para obedecer al Señor, no por imposición, sino por amor, por gratitud. Esa es la vida de un creyente. Por eso os ruego, hermanos, así que Dios espera que tú y yo vivamos para Él y por Él, en gratitud por toda la misericordia que ha derramado sobre nuestra vida. En segundo lugar, hermanos, nunca olvidemos la gracia del Señor. En segundo lugar, Dios nos llama a una vida consagrada. El mismo versículo va a decir: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio muerto, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Os ruego, hermanos, que presentes tu vida, que consagres tu vida como un sacrificio vivo. ¿Por qué es un sacrificio vivo? Qué interesante el concepto. Cuando escribe el apóstol Pablo, al escribir esta epístola, esta carta a la iglesia en Roma, estaba pensando en su mente la adoración y la consagración que hacían en la antigüedad. Es decir, cuando una persona venía a consagrar su vida, traía su corderito y lo sacrificaban en holocausto, sacrificio que entregaban como una rendición de su propia vida. Pero era un sacrificio donde el animalito no se movía, ¿correcto? Porque el animalito tú te identificabas con el animal del Antiguo Testamento, confesabas tus pecados e ibas perdonado y consagrado al Señor. Pero quien pagaba el precio por tus pecados y tu consagración, ¿quién era? El Cordero. ¿Pero el Cordero se levantaba? No, era un sacrificio holocausto, total, ahí moría por ti. ¿Quién es el Cordero para nosotros? Cristo, que pagó su vida y resucitó. Por eso es interesante. Ahora te dice a ti y a mí que debemos consagrar nuestra vida como un sacrificio, porque tú y yo estamos vivos. Nosotros podemos salir del altar. ¿Sí? Tú te puedes parar y tú tomas la decisión de salir. El sacrificio, hermano, es vivo. Tú tomas la decisión de consagrarte o no, porque es un sacrificio vivo. En el caso del corderito lo ponías ahí quedaba. En el caso tuyo tú tomas la decisión. Si quieres te quedas, y si quieres no lo haces. Por eso ese concepto, nosotros debemos presentar nuestro sacrificio, un sacrificio vivo. ¿Eso qué significa? Es un sacrificio de toda tu vida, de todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo.
Este es el sacrificio que Dios demanda de ti y de mí. Y es importantísimo. Hermanos, la santificación y la consagración a Dios incluye todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo físico. Cristo no solo vino a salvar tu alma, vino a salvar también tu cuerpo. El día que tú y yo resucitamos, vamos a resucitar también en cuerpo y alma. También este cuerpo será transformado un día a la imagen de Cristo. Por eso la Biblia va a decir lo siguiente: porque habéis sido ¿qué? Comprados. O sea, tu vida no te pertenece ni a ti ni a mí. Dios lo compró por medio de la sangre de Cristo, pagó el precio por tu rescate y el mío. Porque habéis sido comprados por precio, la sangre de Cristo. ¿Qué nos queda? ¿Qué dice? Glorificar, es decir, consagra tu vida a Dios, porque tu vida no te pertenece, tu cuerpo no te pertenece. ¿A quién le pertenece? El cuerpo es de Dios, hermanos. Y Pablo le explica aún más en Romanos, va a decir lo siguiente: ni tampoco dice presentéis vuestros miembros, habla de tu cuerpo, al pecado como instrumento de ¿qué? De iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, que es tu cuerpo, a Dios como instrumento de ¿qué? De justicia, todo tu cuerpo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso, hermanos? Que muchas veces usamos nuestro cuerpo para el pecado. Muchas veces el creyente usa su cuerpo para el pecado. ¿Cómo así? Usamos nuestra lengua para murmurar y para chismear. ¿Es correcto? Pregunto, ¿es correcto? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? Seamos honestos. Dios dice: no presentes tu cuerpo para el pecado. El chisme es pecado. Estás presentando tu lengua. Presentas el chisme para ofender a tu prójimo o burlarnos de él. Muchas veces usamos también parte del cuerpo como el oído para escuchar conversaciones o palabras que no convienen en doble sentido o inmoralidad, que no edifican la vida de un creyente. O muchas veces usamos nuestras manos para hacer daño, golpear o maltratar al prójimo, como vemos hoy en día. Maltrato o golpe en el feminicidio, o lo contrario también. O usamos nuestros ojos para ver lo que no conviene como creyentes, como cristianos, que deshonran el nombre de Dios. Hermanos, Dios nos llama a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, a usar nuestro cuerpo de una manera santa, que agrade a Dios. Ese es el llamado de rendición total. Un llamado para ti y para mí como creyentes. Hermanos, hay cristianos que piensan que tienen libertad en Cristo para hacer cualquier cosa que ellos deseen, o ver cualquier cosa que también quieren ver. Y eso no es verdad. ¿Tu cuerpo a quién le pertenece? No puedes hacer con tu cuerpo lo que a ti te viene en gana. Muchas de las series de televisión o de los cines o las películas están cargadas ¿de qué? De inmoralidad sexual o de pornografía. Y no es sabio ni prudente que un creyente participe de ello con su cuerpo. Dios nos llama a consagrar nuestro cuerpo, nunca olvides, porque ha sido comprado por precio, la sangre de Cristo. Y Él demanda y espera de sus hijos que usen el cuerpo como instrumento de santidad y de justicia, y nunca de impiedad. Por eso, interesante lo que dice la misma palabra del Señor, lo siguiente: pero el cuerpo no es para qué. ¿No es para qué? La fornicación, que es la inmoralidad sexual, sino el cuerpo ¿para quién es? Para el Señor. Y el Señor también es para el cuerpo. Pregunta el mismo Señor: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y haré miembros de una ramera? De ninguna manera, no es así. Por tanto, Dios nos llama a consagrar nuestro cuerpo a Él, nuestros ojos, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo le pertenece a Él y hay que consagrarlo. Y debemos hablar o decir como dijo este hombre de Dios llamado Job, el cual dijo: hice pacto con quién.
¿Hice pacto con quién? Con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar una virgen? Cuidado con lo que ves. Haz pacto con tus ojos. Job consagró sus ojos a Dios. Mis ojos son del Señor, no son para la inmoralidad. Mi boca es para el Señor, no es para murmurar ni chismear ni ofender a mi prójimo. Mis partes íntimas son para el Señor, no para usarlos como bebida para la inmoralidad, sino para usarlo conforme Dios le ha enseñado en el matrimonio, en consagración con mi esposo o con mi esposa. La santificación y la consagración conllevan, hermanos, también a otro punto, no solo el cuerpo, sino también a consagrar nuestra mente, nuestra manera de pensar. Por eso el texto, Pablo dice, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, vivo. Interesante lo que va a decir. También debemos presentar nuestra mente. ¿Por qué? Porque él dice que es nuestro culto racional. Nuestra mente también debe ser consagrada al Señor. La palabra racional es importante. Dios espera que tú le consagres tus pensamientos, tu manera de pensar, tu mente. Es más, es imposible consagrar tu cuerpo si primero no consagras tu mente y tus pensamientos a Dios. ¿Por qué? Porque la adoración a Dios no es mecánica, es la disposición de tu mente y de tu corazón a honrarle a Él. Si tú no dispones tu mente y tu corazón a honrarle, tu cuerpo no lo va a hacer, no lo va a hacer. Por eso es importante, hermano, entender que debemos adorar al Señor también con nuestro entendimiento, dice la Escritura. Pero también la Escritura nos enseña que debemos consagrar nuestra alma. En el alma es nuestro ser, en el alma está nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad. Por tanto, hay que consagrar nuestra alma al Señor. Dios espera que le sirvamos no solamente con nuestra mente, sino también con nuestro cuerpo y con nuestra voluntad. Implica que le sirvamos en amor y por amor al Señor. Por tanto, el servicio a Dios nunca debe ser una carga, sino es un deleite, ¿no es así? Servir al Señor es un deleite. ¿Por qué? Porque lo hacemos por amor. Dios, que conoce nuestros pensamientos, conoce también la motivación de lo que hacemos y cómo hacemos las cosas. Pregunto, y pregúntate tú, cuando haces las cosas, ¿esto le agrada a Dios? En tu casa, cuando haces las cosas, ¿lo hago para el Señor? Porque la Biblia dice que todo lo que hagamos, sea de qué, de palabra o de obra, ¿no? De hecho, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Cuando trabajas, ¿lo haces para el Señor? Cuando haces tus estudios, ¿lo haces lo mejor para el Señor? Cuando mantienes relaciones amicales, ¿brindas lo mejor para el Señor, que honra su nombre? Por tanto, cuán importante es estar involucrado en hacer las cosas del Señor para su gloria. ¿Lo hago para el bien de la iglesia, para el bien de mi prójimo? ¿Cuál es tu motivación? Dios quiere que consagremos nuestra manera de pensar, nuestras actitudes, nuestro corazón, nuestra alma. Hermanos, quizás muchas personas dicen, yo no guardo en la iglesia, pero puedes dar lo mejor, colaborar con lo que está en tu corazón. Por eso es interesante que a Dios siempre se le da lo mejor. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, amamos a su iglesia y debemos amar a nuestro prójimo, ¿no es así? Siempre lo mejor. Por tanto, Dios nos llama a vivir una vida consagrada a Él. ¿Nuestro cuerpo pertenece a Dios, hermanos? ¿Nuestra mente? ¿Nuestra alma? Por supuesto. Somos de Él, por tanto pensamos distinto. No podemos pensar igual que el mundo que nos rodea. Ellos tienen sus propios valores y los respetamos, aunque no los compartimos. Pero también, así como respetamos sus valores, deben ellos también aprender a respetar ¿qué? Nuestros valores y nuestros principios, ¿sí? Por eso no podemos pensar igual. Un cristiano o una cristiana en Dios que ha consagrado su vida nunca es igual, es diferente. ¿Sabes por qué? Porque Cristo y su palabra hace siempre la diferencia. Por tanto, Dios nos llama a pensar de manera diferente. Dios, hermanos, nos llama en tercer lugar a una vida en la cual tenemos que tener una vida de transformación. Fíjense lo que dice el texto, versículo 2. No conforméis a este siglo, sino que dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, como
agradable y perfecta. Qué interesante el texto. No te conformes a este siglo, sino transformaos. La palabra transformaos en el original significa metamorfosis. ¿Qué le viene a la mente cuando usted escucha esta palabra metamorfosis? ¿Quién hace ese ciclo, ese proceso de metamorfosis? La mariposa. La mariposa, pero antes ¿qué era? Una oruga. Una oruga o un gusano, que va en ese proceso, y cuando tú lo ves la oruga, así que feo dice, ¿no? Pero cuando es transformado, ¿cómo es? ¿No has visto la mariposa que le pones en tu mano y ves sus colores? Qué hermoso se transforma. Bueno, es lo mismo que está diciendo Dios. De lo que éramos, transfórmate. Metamorfosis en tu vida, en tu carácter, en todo cuanto eres, ¿no? Y la transformación, esta metamorfosis tiene un aspecto negativo y también tiene un aspecto positivo. Veamos primero el aspecto negativo. El aspecto negativo es, transfórmate, sí, pero transfórmate separándote del mundo. Por eso dice, no te conformes aquí a este siglo. Es decir, ¿qué quiere decir a este siglo? Quiere decir, no te conformes a la manera de pensar que vive la sociedad actual. No te conformes cómo viven ellos. No te conformes cómo actúan ellos. No te conformes a sus valores que posee el mundo, que no considera a Dios ni tiene a Dios. No vivas como ellos. Por eso transforma tu manera de pensar. Lo podemos llamar la filosofía del mundo o el posmodernismo. La mentalidad o la filosofía cuyos valores simplemente no consideran a Dios. La forma de pensar el mundo no tiene nada que ver con Dios. La sociedad en la cual nos toca vivir a nivel mundial, a nivel de Perú, dice que sí es aprobado el aborto. ¿Usted está de acuerdo? No. ¿Por qué? Usted pregunta a mucha gente que no, aunque dice creer en Dios, pero no lo considera, ni quiere hacer su voluntad. ¿Están de acuerdo qué? En el aborto. ¿Qué dicen muchas mujeres? En mí, pero el cuerpo que está dentro no es tuyo. Tú quieres a tu cuerpo con lo que quieras, pero no con el cuerpo que está dentro. Porque la Biblia dice que el embrión, que es el punto donde nace la vida, es de gran estima a los ojos de quién? Es una persona. Dios aborrece el aborto, abomina el aborto. Por eso no pensamos iguales. Y si tú has consagrado tu mente, tu cuerpo y todo tu ser a Dios, pues vas a estar en la misma línea que Dios. ¿Por qué? Porque quien da la vida es Dios. No es tu fertilidad, no es tu potencia como hombre o mujer. Quien otorga la vida, el soplo de la vida, es Dios. Esa es una vida que viene de Dios. Va a pasar por la eternidad. Por eso que no pensamos igual. Esa es una de las formas por el cual a veces nos llaman ¿qué? Intolerantes. No es ser intolerante decir mi posición y mi opinión. Como respeto a la opinión y digo, no estoy de acuerdo. Por eso Dios dice, no te conformes a este siglo, a la manera de pensar de este siglo, porque ellos no obedecen a Dios, no obedecen menos la palabra de Dios. Ellos no quieren ser gobernados ¿por quién? Por un Dios de misericordia, de amor y de bondad, que quiere el bien de nosotros, simplemente. Por tanto, habla a sus creyentes, a sus hijos, que nos dice, no os conforméis, sino cambia. Por tanto, esta separación del mundo no es necesariamente física, porque estamos en el mundo. Jesús dijo, en el mundo tendréis, pero confiad, yo he vencido al mundo. No que los separe del mundo, sino que sean ¿qué? Luz y sal en el mundo. Eso es lo que Dios nos llama. La separación del mundo es una separación moral, es una separación espiritual, no física, porque convivimos con las personas, y es bueno. Tenemos nuestros propios valores que vienen de Dios y de su palabra. Por tanto, Dios nos llama a una vida moral, a una vida espiritual, no religiosa, sino que moral y espiritual, distinta a la que vive la sociedad en la cual nos ha tocado vivir. Nuestra ética es totalmente distinto a la ética del mundo. La palabra ética son valores, valores. Nuestra ética está basada y fundamentada
en la voluntad de Dios y en la palabra de Dios. No está fundamentada en la democracia, no está fundamentada en la sociología ni la psicología, menos en las estadísticas. Está fundamentada en Dios y su palabra. De ahí vienen nuestros principios y nuestros valores. Valores como el respeto a las autoridades, valores como la honra aquí a los padres, el respeto por la vida, el respeto por la libertad, el respeto por la opinión, aunque no esté de acuerdo contigo, el respeto por el prójimo. Nuestros valores vienen el respeto por la honestidad, por la verdad, por la lealtad y la fidelidad. Vienen de nosotros, de la palabra de Dios. Entonces, cuando tú hablas de esta verdad, la dignidad del hombre y de la mujer como seres humanos creados a imagen de Dios, el valor de los hijos, el valor de la familia que Dios ha creado. El resto es invención del ser humano, la familia que Dios ha creado y en el cual hay descendencia. Respetamos las otras posiciones, pero es el respeto. Dios nos enseña eso. Por eso somos diferentes. No te conformes a lo que ellos piensan. Por tanto, esa separación es moral y espiritual. Nuestra vida, cuando uno consagra al Señor, rinde su vida a Cristo totalmente, no debe conformarse al concepto y pensamiento del mundo. Ahora, pregunto como cristianos, ¿cuál es tu opinión acerca del matrimonio? ¿Cuál es el concepto acerca del matrimonio en la sociedad sin Dios? ¿Existe? No. No existe, hermano. Solo de convivencia. A ver qué pasa. Y eso le enseñan desde pequeños a los niños ahora. Si se acabó la química, se acabó el cine, puedes hacer tu vida, busca otra o otra. Pero en por medio quedan ¿qué? Hijos. Hijos sin padres. Y mucha gente dice que el matrimonio, un papel no hace mi felicidad. Un papel no me obliga. Hermanos queridos, ese papel asume un compromiso de tu lealtad. Esos votos que tú haces, prometo que dices, amarte, honrarte, ser inclusivo para ti, en las buenas y en las difíciles, en riqueza o en pobreza. ¿Hasta qué? Ese es el matrimonio, es tu promesa de quién eres tú. Y cuando tú la rompes, estás siguiendo la corriente de este mundo. Porque no tienes ni siquiera palabra. El compromiso significa tu palabra empeñada. Y qué triste hoy en día la gente rápido que hace, se separa porque diferencia de caracteres. No nos entendemos. ¿Y cómo te entendías antes? Porque cuando te enamoraste de él o de ella, ¿cómo se entendían? Ponía, le tiraba la alfombra, le abrías la puerta, ella le preparaba una comidita que le hacía a su mamá y decía, y el hombre, qué rico arroz con huevo. No importa si se había quemadito, no importa, rico. Pero llegan al matrimonio, ni se habla, hermano. Llega el hombre, hola, mi comida, televisor. O ver noticias, dice. Y claro, la mujer dice, no, yo voy a ver a los hijos. La Biblia dice, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Porque a los fornicarios y a los adúlteros, dice el Señor, yo los voy a juzgar. Para Dios el matrimonio, ¿qué es? Honroso, de mucha honra, de mucho respeto. Porque Dios creó el matrimonio, institución que viene de Dios, no es del hombre. El ser humano y el enemigo de Dios quieren destruir lo que Dios ha creado, lo hermoso. Y es por eso que el matrimonio es hermoso, hermanos. Cuando tú decides vivirlo de acuerdo a los principios de las normas de Dios, no bajo tus conceptos. El concepto del humanismo dice, ¿para qué matrimonio? Convive nomás. Y si no caminó, bueno, búscate otro o otra. Olvidando que el cuerpo tuyo es templo del Espíritu Santo. Y por eso que Dios honra a aquellos que le honran. ¿Qué opinión
conclusión, hermanos y hermanas, ¿cómo piensas acerca de las relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio? ¿Tienes tu concepto? Entonces, como dije hace un tiempo atrás, compartía, mi tesis para mi bachillerato fue el adolescente, su entorno familiar y la iglesia y su influencia. Fue el año 92, empecé y terminé en 93. Hice encuestas, un programa de encuestas sobre, en aquel entonces, 92-93, donde preguntaban a los adolescentes promedio de 14, 15 y 16 años si era lícito tener relaciones antes del matrimonio. Y la encuesta decía, el 80% decía que no, que deseaba llegar virgen, tanto hombre como mujer, al matrimonio. Y había un 20% que decía, no, no me interesa. Cuando esa misma encuesta se hizo en el año 98, me acuerdo, antes del 2000, del cambio del milenio, el porcentaje cambió. El 80% decía que sí es bueno tenerlo antes del matrimonio, como experiencia, y el 20% decía, yo me conservo. Estamos siglo XXI, ¿no? ¿Cómo piensan ahora? Ahora, la gente dice que hay un avance en el concepto humano. La Biblia dice hay una degradación en el concepto humano. Por eso hoy en día los chicos de 12, 13 años, los padres están pero inquietos por toda la información de inmoralidad que hay, engañosa por supuesto, con el enfoque de género. ¿Ha escuchado usted? Es terrible. Pero los padres ni siquiera se preparan para eso. Estuvimos con mi esposa el año pasado en España, en Madrid, que llevan 15 años adelantados en esta ideología o enfoque. Y las entrevistas y los noticieros eran terribles, los padres que lloraban diciendo, están destruyendo la vida de mis hijos. Y el Estado ha tomado posesión de la vida de los hijos de 12 años. Y eso va a pasar acá. Si es que no nos ponemos firmes, diga tu posición. Yo sé que el hermano me está grabando. La ley dice que si yo hablo esto, voy a ser denunciado por decir la verdad, que no estoy de acuerdo. No lo estoy. No lo estoy. ¿Usted lo está? No. Entonces grabe todo, porque nos vamos todos. Nos vamos todos, hermano. Hermanos queridos, ¿es necesario obedecer a Dios? Sí. Así es. Mis principios vienen de Dios, no de los hombres. La sociedad en cual nos toca vivir es anti-Dios. Y cada día va a ser peor. Por eso lea primera de Timoteo capítulo 4. En el fin de los tiempos vendrán aún los hijos, serán burladores, irrespetuosos a los padres, rebeldes a los padres. No nos llama la atención. Pero como iglesia tenemos que mantener nuestra rendición total a Cristo. Como creyentes debemos llevar la honestidad ante una corrupción. Debemos ser leales. No pensamos como ellos piensan. En el aspecto, hermano, positivo también hay otra manera de pensar. Debemos renovar nuestra manera, ¿qué? Nuestra mente, dice la Escritura. Renovando nuestra mente, no nos debemos conformar a este siglo, sino debemos, ¿qué? Metamorfosis. Cambiar nuestra manera de pensar, toda nuestra conducta, para ser renovados en nuestro entendimiento. Dios nos llama de manera positiva a cambiar nuestra manera de pensar. No podemos consagrar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, ni nada, nuestro ser, a menos que cambiemos nuestra manera de pensar. Porque su palabra dice, tal el pensamiento, tal es la persona. Nuestra manera de pensar ha sido afectada por el pecado, ha sido afectada, pero tenemos la palabra y el Espíritu de Dios que nos lleva a cambiar nuestra manera de pensar. Por tanto, debemos renovar nuestra manera de pensar por medio de la palabra de Dios, por medio del estudio consciente de la palabra. Me apena que muchos creyentes no estudian la palabra de Dios. La vida cristiana no se resume a 1 hora y media, 2 horas acá sentados. Es un estudio permanente, en los grupos pequeños, en la academia bíblica, en tu vida devocional. Esa palabra que nunca vuelve vacía es la que te renueva. No hay otra forma. Es la palabra que cambia nuestra manera de pensar. Por tanto, quiero animarles al siguiente ciclo, que viene en el mes de agosto, que te dediques
a aprender la palabra de Dios, a escudriñar la palabra de Dios, que no son sugerencias, es un mandato de Dios, y que debes crecer en el conocimiento cada día de Dios. Por eso, la palabra de Dios nos evalúa, la palabra de Dios nos hace reflexionar, nos hace pensar cómo estamos andando. No podemos evaluarnos correctamente si no conocemos la palabra de Dios. No podemos conocernos y evaluar cómo está nuestra vida si no escudriñamos la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es como un espejo, ¿no?, que nos revela quiénes somos. La palabra de Dios dice que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma y diciendo las intenciones de nuestro corazón. Nos hace ver quiénes somos y cómo estamos pensando y cómo actuamos. Es la palabra de Dios. Y cuando yo conozco la palabra de Dios, entonces mire lo que dice la Escritura. Entonces, así solo podemos, ¿qué? Comprobar, no hay otra forma, cuál sea la buena voluntad de Dios, que es siempre agradable y perfecta. Es a través de su palabra, es la palabra. Eso significa que debemos renovar nuestra manera de pensar bajo el fundamento de la palabra de Dios y así conocer la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y perfecta para mí. Lo mejor sucede cuando yo conozco su palabra y vivo en base a esa palabra. Hermano, Dios nos ha dado el regalo más grande para todo el ser humano. ¿Qué nos ha dado? La salvación en Cristo Jesús. Dios nos ha dado de su gracia la vida eterna. Dios nos ha dado mucho. ¿Qué pide de ti y de mí? Rendición total. Consagración a una vida de nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, todo nuestro ser. Por eso Dios quiere que aprendamos a consagrar nuestra vida cada día de una manera consciente, inteligente y voluntaria. Mi pregunta en esta mañana sería: ¿cuál va a ser tu decisión o tu resolución? Tu resolución o tu vida debe ser una vida consagrada totalmente a Él para su gloria y poder así en nuestra vida ser luz y sal a nuestra sociedad. Una vida consagrada es una vida que es luz donde va. Una vida consagrada es una vida que es sal a aquella persona que le rodea, que nos vean como hombres y mujeres transformados por la gracia y la misericordia de Dios en gratitud cada día. Eso es rendición total al Señor. ¿Estará dispuesto, hermano, hermana? Vamos a orar. Señor, gracias porque tú has escuchado a tu pueblo. Un pueblo, Señor, que ha sido rescatado por misericordia, por gracia y por bondad. ¿Y qué pides de nosotros? Que renovemos nuestra manera de pensar. ¿Qué pides de nosotros? Que consagremos totalmente nuestra vida, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a tu voluntad, Señor. Esa voluntad que es buena, esa voluntad que es agradable, esa voluntad que es perfecta para nuestra vida. La sociedad en la cual nos rodea anda, Señor, tanteando, sin rumbo y sin propósito. Pero tú nos has dado propósito y rumbo. Nos has dado la luz de Cristo. Y tenemos un mensaje pertinente para todos ellos. Que hay una hermosa vida en Cristo. Y esa hermosa vida es cuando rendimos totalmente todo nuestro ser a ti. Cuando hacemos tu voluntad, que siempre trae bendición para nuestra vida y para nuestra familia y descendencia. Porque el hacer tu voluntad también trae bendición a nuestra sociedad. Y hermano y hermana, mientras usted está orando a Dios, ¿qué tiene que rendirle a Él? Rinda su vida a Cristo. Conságrese a Él en todo su ser. No vive una vida religiosa, viva una vida espiritual de todos los días. De todos los días. Dile: Señor, acá está mi vida. Quiero consagrarme a ti totalmente. Quiero vivir por ti y para ti en gratitud a lo que tú has hecho en mí. Me has perdonado, me has salvado, me has dado todo, Señor. Gracias. Díselo ahí. No te voy a pedir nada extraño, solamente que le rindas tu corazón al Señor. Y si en esta mañana tú, mi amigo, mi amiga que nos visitas, ahora entiendes que Dios te ama